Buenas tardes para todos y todas. Les damos la bienvenida a la presentación del libro La cara de la paz, Gobierno, Pedagogía y Desinformación en Colombia, con su autora, la profesora Gwen Bourniet de la Universidad de Edimburgo, a quien agradecemos mucho su presencia en este evento. Este libro es una etnografía multiescalar en la que se revelan los desafíos que los oficiales del gobierno de Juan Manuel Santos experimentaron al comunicarse con audiencias escépticas al proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, y al intentar traducir el contenido del acuerdo a la opinión pública. Es un libro resultado de una investigación profunda que la profesora Bourniet realizó en Colombia y es sin duda un aporte a las reflexiones sobre el Estado y la construcción de paz que desarrollamos actualmente en el país. La profesora Gwen Bourniet tiene estudios en literatura de la Universidad de Leeds, una maestría en antropología de la Universidad Nacional de Colombia y un doctorado en antropología social de la University College London. Ha sido profesora de la Universidad de Oxford y actualmente es profesora asistente de la Universidad de Edimburgo en Escocia, en donde inició el proyecto Historias de Política Dividida, Polarización y Construcción de Puentes en Colombia y Gran Bretaña. Ha publicado distintos productos sobre su trabajo en Colombia. Su libro, Chocolate, Política y Construcción de Paz, una etnografía de la comunidad de paz de San José de Apartado, Colombia, es una de sus obras más reconocidas, así como el documental que lleva este mismo nombre. Ambos libros, Chocolate de Paz y La cara de la paz, los pueden encontrar en la librería de la universidad, ubicada en la planta baja del edificio. Antes de empezar esta conversación, le damos la palabra al director del Instituto de Estudios Políticos, Max Yuri Gil, para que dé un saludo a los y las asistentes. Buenas tardes. En primer lugar, bienvenida, Gwen, a la Universidad de Antioquia. Gracias a la profesora María Ochoa del Instituto de Estudios Políticos, a ustedes por la asistencia, Irene, que contribuyó a gestionar esta visita. Creo que 3 ideas muy básicas. La primera es, yo creo que el tema de la paz y la construcción de paz lleva un tiempo en el centro de la agenda política de este país y de las discusiones. Lamentablemente, en los últimos años se ha convertido también en un factor de polarización y de división en nuestra sociedad, desde el proceso de negociación, inclusive uno podría decir desde las negociaciones con los grupos paramilitares de la mitad de la primera década del 2000, pero que se han acentuado con mucha mayor fuerza después en las discusiones de la negociación del acuerdo de paz con las FARC, que tiene pues ese punto un poco cimero en el plebiscito, y lo que eso generó en la sociedad, pues incluso generó una palabra que es la plebitusa, para describir ese ánimo un poco de tristeza y melancolía que quedó entre quienes estábamos alrededor del sí. Todo el periodo posterior y a la exacerbación de las discusiones hoy en Colombia alrededor de la paz total, de tal manera que uno podría señalar que ese es un tema central de la agenda pública, pero donde también, y creo que en eso el libro de Gwen apunta, hay un conjunto de emociones que se han movilizado en torno a la paz, en torno a cómo reconstruir este país, emociones en muchos casos asociadas a la rabia, al rencor, a la venganza, que ha sido muy difícil contrarrestar desde emociones como la esperanza o las posibilidades de avanzar en una reconciliación como sociedad. Entonces creo que ese es un tema central de la agenda, es un tema central del debate público, ha sido, es y con toda seguridad será un tema central de discusión en nuestra sociedad, y comprenderlo y reflexionar sobre él siempre será muy pertinente. En segundo lugar, para la Universidad de Antioquia ese es un tema central de nuestra actividad, estaba en el anterior plan de acción institucional, está en el nuevo plan de acción institucional 2024-2027, y para nosotros como instituto pues también es uno de los ejes centrales de investigación, de docencia, de reflexión, y sobre todo con una pregunta, y es, bueno, que más allá de las negociaciones de paz y de los encuentros entre los grupos armados y el gobierno nacional, todo el tema de la pedagogía para la paz, de la cultura de paz, de la construcción un poco de paces desde abajo, creo que es una pregunta también que tenemos en la universidad y que por eso es muy pertinente. Y la tercera idea muy básica, y con esa cierro, es, creo que la alianza con el Instituto de Estudios Regionales y con la Unidad Hacemos Memoria demuestra de nuevo la importancia que tienen este tipo de iniciativas conjuntas de alimentar el debate y la reflexión en nuestra universidad y alimentar el debate en la sociedad. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Max, por sus palabras. Tal como lo plantea el director, la presentación del libro La cara de la paz y la jornada de trabajo académico con la profesora Bourniet en la Universidad de Antioquia
Es fruto del esfuerzo conjunto del Instituto de Estudios Políticos, el Instituto de Estudios Regionales y la unidad Hacemos Memoria. En estas dependencias estamos convencidos de que los análisis académicos pueden aportar a las discusiones políticas sobre la paz en Colombia y por ello valoramos mucho estos espacios de discusión y debate. Acompañando en esta conversación a la profesora Bourniet, tendremos a la profesora del Instituto de Estudios Políticos, María Ochoa Sierra. La profesora Ochoa es socióloga de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y candidata a doctora en Ciencias Sociales del Colegio de Michoacán en México. Sus investigaciones están dirigidas al estudio del Estado, el género y las fronteras, particularmente en contextos indígenas. Su más reciente investigación es una etnografía sobre los wayú en La Guajira, en la que analiza las ideas de nación, soberanía y frontera en una etnia binacional. A la profesora María le agradecemos por haber aceptado esta invitación y le damos la palabra. Gracias. Gracias también a las personas que están aquí acompañándonos. Y a ti por escribir el libro y estar acá. Tu libro, para quienes trabajamos el campo del Estado, pues es una etnografía fascinante del proceso de paz del gobierno de Santos con las FARC, pero a diferencia de análisis estructurales o personalistas, tu lectura nos permite ver las implicaciones de ser Estado, lo que resumes en la categoría la cara del Estado. Y también podríamos hablar de la cara de la paz, ¿cierto? Que es el título del libro. Esa cara, por supuesto, no es monolítica. El concepto mismo es el que nos va a permitir, de la mano de la autora, ver cómo la cara del Estado se conforma de múltiples facetas. Está entrecruzada con la de los oponentes, que son tanto las FARC, ¿cierto? Pero también otros oponentes que entran en la esfera del juego de lo político, como el Centro Democrático. La cara del Estado también está marcada por la de sus gobernantes, actuales, previos y futuros en este caso, quienes ponen su rostro como cara del Estado, e incluso la comunidad internacional, como vemos en el último capítulo de tu libro. Esto además en un contexto frágil y tenso como es el de las negociaciones de paz y posteriormente pues el proceso de pedagogía de paz que se da tanto previo como posterior al plebiscito, que cambia también, y tú muestras muy bien en tu libro el cambio que se da en ese proceso de pedagogía de paz, que va cogiendo cuerpo, más cuerpo, paradójicamente con la ganancia del no. Cuéntanos de dónde surge esta idea de investigación y háblanos un poco de cómo fue ese proceso investigativo. Muchas gracias, María. ¿Me escuchan? Sí. Súper. Pues no, primero que todo, muy buenas tardes y muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de verdad de estar aquí en el instituto, gracias al instituto, a Hacemos Memoria, a Irene especialmente por hacer que todo esto fuera posible, al director, pues a María por hacer la tarea de leer el libro para poderlo comentar y pues estar en conversación conmigo. De verdad, es muy grato publicar un libro porque se vuelve como un punto de conversación y uno pues está muy solo escribiendo y luego pues realmente es como tener un bebé y que empiece también a tener su propia vida. Y además para mí, como extranjera que estudia Colombia, es muy grato poder compartir mi libro con ustedes. Para los extranjeros colombianistas no siempre es fácil publicar nuestras obras en español. Yo tengo la gran fortuna de contar pues, con la editorial de Rosario, que publicó el primero, también este libro, y con el gran traductor Santiago Paredes, pues, a quien agradezco mucho porque pues, a veces los traductores son un poquito invisibles, pero pues, realmente es un trabajo escrito también a las dos manos. Y pues para mí es importante que este trabajo pueda ser compartida, discutida aquí, porque creo que a pesar pues, de que se trate de un periodo histórico específico, que es el periodo del gobierno de Juan Manuel Santos, de 2010 a 2018, pues creo que trae unas lecciones que siguen siendo muy pertinentes para el presente momento en Colombia y todos los retos de la construcción de paz y también para otros gobiernos en otros contextos, en otros países. Bueno, primero les cuento un poquito quién soy yo y cómo llego a hacer este trabajo. Yo soy británica, pero siento que también soy hija adoptiva de Colombia.
tengo, digamos, una trayectoria de 14 años trabajando en el país. Yo primero llegué a Urabá a trabajar con una ONG internacional en temas de derechos humanos, trabajando con comunidades en riesgo de desplazamiento, resistiendo violaciones de los derechos humanos. Y toda esa experiencia me hizo querer entender mejor lo que había estado viviendo en el campo. Entonces hice una maestría en la Universidad Nacional en Antropología por eso. Yo creo que mi carrera académica es más bien un intento como de hacer una especie de terapia extendida para procesar las cosas. Bueno, entonces yo para esa maestría trabajé con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como decía Irene, ese es el sujeto de mi primer libro. Y para mí eso era, digamos, la visión que yo tenía de Colombia y del conflicto armado, muy desde el territorio, muy desde lo local, y la construcción de paz muy desde la base, una fórmula pues, de construcción de paz campesina, desde una filosofía comunitaria, construida en medio de la violencia armada, pues porque la comunidad de paz en San José de Apartadó, como ustedes de pronto saben, ha sido afectado por todos los actores armados, ha vivido atrapado en el conflicto y en medio de ello pues ha construido estas fórmulas de resistencia y dignificación humana, pues, que me inspiraron un montón y por ende el primer libro. Y yo quería, entonces, para mi doctorado, a mí me empezó como a interesar mucho la categoría del Estado, porque para la comunidad de paz el Estado es el principal victimizador. Digamos, dependiendo de donde uno va en Colombia, obviamente es diferente. Para algunas poblaciones la guerrilla es el principal victimizador, pero allá en esa población la mayoría de las violaciones de los derechos humanos sufrieron a manos del Estado y del paramilitarismo. Entonces yo dedico como una tercera parte de ese libro a analizar la percepción que tiene la comunidad de paz del Estado y toda la desconfianza que ellos tienen en sus, digamos, sus interacciones con el Estado. Y el Estado para ellos es como el monstruo, el otro extremo, el absoluto desconocido, como el coco. Entonces, por ende, también para mí era un poco esa categoría extraña de qué es el Estado, ¿no? Entonces, para el doctorado yo me planteé un ejercicio de antropología del Estado. Pues que para los que no son antropólogos, la antropología del Estado es una rama de la antropología que busca entender a los estados como fenómenos sociales, como mundos sociales complejos compuestos por múltiples personas e instituciones. Y entonces, pues yo ¿qué hacemos los antropólogos? Estudiamos la cultura humana a través normalmente de un periodo de inmersión prolongada en diferentes comunidades. Pues el Estado también es una comunidad. Entonces yo planteé hacer una etnografía de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que es la entidad de la presidencia encargada de hacer las negociaciones con los grupos armados y también de comunicar los acuerdos de paz a la sociedad. Porque en ese momento, cuando yo inicié el doctorado el 4 de octubre de 2016. ¿Se acuerdan qué pasó 2 días antes? Que eso marcó un antes y después en la historia política colombiana y también en mi propia vida, porque yo iba a estudiar cómo había ganado el sí, básicamente gracias a los esfuerzos de pedagogía de paz de las organizaciones sociales. Eso es lo que yo me había planteado, porque yo hice parte de una de estas organizaciones que hacía pedagogía de paz. Durante mi estadía en Colombia, pues yo viajaba con una organización que se llama Rodemos de Diálogo, fuimos a diferentes lugares dando charlas, explicando los avances en los acuerdos. Y bueno, luego tuve que llegar a Londres y volver a hacerme una idea de pues, qué iba a estudiar. Y yo escuchaba todo el tiempo esta crítica que de pronto ustedes también escucharon de que se perdió el plebiscito porque no hubo pedagogía, de que el gobierno no hizo la tarea de hacer pedagogía, de explicar lo que se había acordado bien y por eso se perdió. Esa crítica me pareció muy curioso, sobre todo también porque yo viví 2 referendos ese año, porque yo soy británica, y 2016 también fue el año del Brexit. Y me pareció curioso que en Reino Unido pues nadie estaba haciendo esa crítica. Entonces yo dije, pues, yo quería saber qué se había hecho por el gobierno en materia de pedagogía de paz antes del plebiscito y qué se iba a hacer después. Porque ustedes se acordarán que después de 2016, hacer pedagogía sobre el acuerdo de paz acoge como una especie de tinte electoral porque era básicamente hacer pedagogía para persuadir a la población a votar por un gobierno que iba a dar continuidad a lo que se había acordado.
Entonces yo quería saber qué iban a hacer después del plebiscito. Entonces yo toqué la puerta de la Oficina de la Comisionada para la Paz, la OACP, y les planteé la posibilidad de estar acompañándoles un año como investigadora, observadora, antropóloga, observando su trabajo, y muy generosamente aceptaron la propuesta. Y entonces yo pasé un año con ellos entre 2017, ya al inicio cuando empieza la implementación del acuerdo, y 2018 cuando pues ya con la salida del gobierno de Santos. Y entonces pude observar el trabajo que ellos hacían en diferentes escenarios de pedagogía de paz, en diferentes partes del país. Ellos viajaron, hicieron esta estrategia pedagogía de paz, viajando por diferentes regiones, dando charlas a diferentes audiencias, desde campesinos, en coliseos municipales, a cámaras de comercio, a medios locales, explicando el acuerdo y luego ya los avances en el acuerdo. Pero también pude observar, digamos, su cotidianidad en la oficina, cómo ellos organizaron las estrategias, cuáles eran los criterios que ellos utilizaron para elaborar sus guiones de pedagogía y todo. Y también además hice como 80 y tantas entrevistas para reconstruir toda la historia de dónde había venido la pedagogía de paz, cómo había evolucionado desde el inicio de las negociaciones públicas en 2012, cuando muchas organizaciones de la sociedad civil empiezan a exigir información, a decir, mira, esto está muy confidencial, esto está allá en Cuba, necesitan explicarnos qué se está negociando. Y es un poco a raíz de esa demanda que yo planteo que surge esta estrategia de pedagogía de paz. Y quiero hacer énfasis en una cosa: esto fue la primera vez en el mundo que se había hecho este tipo de pedagogía de paz. Claro que existe un campo de estudios de paz que se llama educación para la paz, eso es otra cosa. Eso es como una estrategia educativa para ayudar a que la gente piense en formas para resolver sus conflictos de forma no violenta y este tipo de cosas. La pedagogía de paz del gobierno en ese momento era explicar la política de paz de las negociaciones. Era más como lo que decimos en inglés outreach, como sensibilización, que realmente una educación. Y ya que era la primera vez en el mundo que se estaba dando esto en un proceso de paz, no había un manual sobre cómo hacerlo. Era muy sui generis, se inventó un poco sobre la marcha, respondiendo un poco a los contextos. Y hago énfasis en esto porque creo que es importante recordar que esta es la primera vez en el mundo que se haga un proceso de paz en medio de este nuevo ecosistema informacional en el que vivimos hoy en día. Es decir, este ecosistema y esta arquitectura de información, de medios de mil tipos, de redes sociales, de cadenas de WhatsApp, de información que te viene como de todas las direcciones y no necesariamente sabes muy bien de dónde viene o cómo averiguarlo, y muchas veces pues existen como algoritmos que te influyen por cosas que antes has visto. Entonces era la primera vez que un gobierno tuvo que lidiar con ese ecosistema informacional al mismo tiempo que negociar, y eso creó un reto muy grande. Y entonces yo creo que cuando uno hace antropología del Estado, uno también tiene que no perder de la vista un poco de esos contextos en el que surgen pues las cosas. Entonces yo trato en el libro como de ser muy respetuoso con las personas que hicieron esta tarea, con los seres humanos de la Oficina de la Comisionada para la Paz, al mismo tiempo pues que pues mantengo en la vista la responsabilidad de la institución, que obviamente es la responsabilidad estatal y del gobierno de cosas muy grandes, pues como el resultado del proceso de paz. Y finalmente, para redondear la introducción, quisiera explicar por qué se llama la cara de la paz, porque lo plantea María. Digamos, yo utilizo la pedagogía de paz en el libro como una ventana para mirar un fenómeno más amplio, que es la relación gobierno y sociedad en el proceso de paz. Porque creo que eso es muy importante, y no solamente era presente en la pedagogía, sino que la pedagogía lo demuestra una faceta de esa dinámica. Una de las cosas que yo encontré era que los oficiales con los que yo trabajé de la OACP, ellos hablaban mucho de dar la cara, las dificultades de dar la cara. Es una expresión obviamente muy colombiana, muy típica, que significa pues estar presente en un encuentro y asumir responsabilidad frente a algo, a alguien. Y ellos decían cosas como: no es nuestra culpa que el proceso de paz se está despedazando, pero nosotros somos las que tenemos que ir a dar la cara a la gente en las regiones.
O sea, por ejemplo, cuando asesinaron a los campesinos, la policía asesinó a los campesinos en Tumaco, ¿se acuerdan? Eso fue todo un escándalo, una tragedia, y ellos tuvieron que ir a dar la cara a la gente. Ellos no fueron los responsables de esos hechos, pero por pertenecer al Estado, ellos representaban el gobierno en ese contexto tan difícil cuando había tantas cosas difíciles pasando en el proceso de paz. Entonces me pareció súper interesante el uso de esta frase, y yo tomo esta frase y creo una categoría analítica que yo llamo la cara del gobierno para analizar la relación gobierno-sociedad. Pues yo argumento que esta cara del gobierno es algo que se crea en una interacción constante entre diferentes actores del gobierno y encuentros con diferentes públicos en diferentes momentos y facetas. Entonces, tanto las acciones de los oficiales de la OACP como también los discursos de Juan Manuel Santos, el mandatario, pues en los medios, como en varios otros espacios. Entonces, realmente la cara del gobierno es un constructo social que es creado en el ojo público a través de múltiples acciones e interacciones de esta multiplicidad de personas e instituciones que componen el gobierno como tal. Y yo argumento que como la política central del gobierno de Santos era el proceso de paz durante esos dos periodos, pues argumento que la cara que él quiso dar a la sociedad con su gobierno era una cara de paz. ¿Sí? Eso es por eso el título del libro, pero pues obviamente la cara del gobierno no es creada solamente por él, sino por este mundo complejo y toda su interacción en su compleja intersistema. Y el argumento central del libro, utilizando esta categoría de la cara del gobierno, es realmente que pues el gobierno de Juan Manuel Santos logró invertir considerables recursos y esfuerzos en sacar adelante una negociación muy sofisticada en La Habana, utilizando un montón de experticia internacional, de procesos comparados, con un montón de sofisticación crean un acuerdo de paz que pues es, yo creo que correctamente celebrado internacionalmente como uno de los más comprensivos acuerdos de paz en el mundo hasta la fecha, porque no solamente se trata de un proceso de desarme de la guerrilla, sino también una serie de reformas estructurales que buscan transformar y prevenir el reciclaje constante de la violencia, que ha sido un constante durante tantas décadas en Colombia. Pero que también, bueno, entonces eso es reconocido pues, por ese hecho, y no es un logro menor, eso es súper difícil sacar un acuerdo de ese tipo, pero el gobierno Santos no logró invertir el mismo esfuerzo en construir una relación y una alianza entre el gobierno y la sociedad para sacar adelante ese proceso de paz. Y eso se ve no solamente en los resultados del plebiscito, porque este no es un libro solamente sobre el plebiscito, sino más allá, en la déficit de legitimidad que carece el acuerdo de paz hoy día en varios diferentes escenarios. Entonces, ese es un poco el planteamiento del central, de que la cara del gobierno realmente no logró pues, entablar esa relación y esa alianza gobierno-sociedad. Gracias, bueno. Sigamos entonces con otra pregunta y es un poco más teórica. Parte de tu análisis se basa en el cuestionamiento del papel que jugó lo que tú llamas el liberalismo cultural en el proceso de paz y cómo esas dicotomías clásicas, liberalismo-populismo, lo técnico y lo político, lo racional versus lo emocional, pues afectaron de alguna manera la pedagogía de paz, marcaron también tal vez de alguna manera el triunfo del no en el plebiscito, así como así como la construcción de legitimidad y confianza estatal. Bueno. Sí, igual. Bueno. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de ese argumento para motivar también a tus futuros lectores y lectoras alrededor también de ese campo teórico que llamas también la antropología del liberalismo, como un campo incipiente en los estudios antropológicos. Gracias.
Pues yo creo que me gustaría responder a la parte teórica, pero primero me gustaría dar como algunos datos empíricos de la etnografía para explicar pues de dónde viene. Yo creo que hay como varios hallazgos del libro pues que son importantes para pensar para futuros, pues también pensando como en lecciones aprendidas. Y yo creo que uno de ellos que me parece importante tiene que ver con la confianza en el Estado, porque más o menos como que lo mencioné ahorita, y es estas personas que tenían la tarea de representar y ser la cara del gobierno, hablar del proceso de paz, lo estaban haciendo en un contexto de una desconfianza histórica en el Estado. Yo creo que todos pues, saben que en el mundo en general hay muchas encuestas que muestran que hay una creciente desconfianza en las instituciones políticas en general, pero en Colombia pues esa desconfianza es más magnificada aún, yo creo, primero porque el Estado ha sido un actor en el conflicto armado. Entonces en muchas regiones, como donde yo había trabajado antes con la comunidad de paz, pues el Estado era visto como el violentador, ¿no? Pero además, pues la desconfianza en el Estado tiene también otros tintes en regiones donde hay una percepción de un abandono estatal, donde el Estado no llega, donde el Estado promete cosas y luego no cumple, donde los políticos prometen cosas en campaña y luego no cumplen. Entonces, cuando estas personas estaban viajando por el país dando sus charlas sobre el proceso de paz, la gente decía muchas veces, pues todo esto suena muy bonito, pero ¿por qué les deberíamos creer? Ustedes el Estado. Entonces, eso yo creo que por un lado. Y también había una desconfianza profunda en la figura de Juan Manuel Santos como tal. Porque como la cara del gobierno tiene mucho que ver con la personalidad del mandatario, pues estas personas de la OACP eran también representantes de Juan Manuel Santos. Un poco la cara de Santos era proyectada sobre sus propias caras, es un poco lo que yo veía, y pues obviamente mucha desconfianza en el personaje de Juan Manuel Santos, tanto pues por la derecha, pues que sentían que había traicionado a Uribe, porque Uribe lo ayudó a elegir, y luego él se empieza a apartarse de Uribe, pero también de otros sectores que desconfiaban de Santos por su papel como ministro de Defensa de Uribe y por su, digamos, su composición social como parte de las élites bogotanas, tradicionales, políticos, económicos del país. Entonces, eso hizo que era más difícil para los oficiales de la OACP comunicar su mensaje desde ese gobierno como un objeto de tanta desconfianza. Y creo que eso tiene que ver un poco con pues el liberalismo, porque Santos se construyó y la forma como se comunicó era un político muy liberal. Y liberal en el sentido no necesariamente político, aunque sí pues tiene su trayectoria en el Partido Liberal pasado, sino liberal en un sentido cultural, lo que yo llamo el liberalismo cultural. Valiéndome de este campo de estudios de la antropología del liberalismo, entiende el liberalismo no solamente como una filosofía y ideología pues, política que se desarrolla en el periodo de la Ilustración en Europa y Estados Unidos, sino también en algo que luego viaja como y hay como muchos liberalismos que se desarrollan de forma distinta en diferentes países, en diferentes momentos en el tiempo, que tiene pues variaciones, pero que tienen varias cosas en común. Y uno de los rasgos en común que tienen estos diferentes liberalismos es la idea de la racionalidad del individuo. Y eso está muy asociado en Colombia con una serie de factores culturales y repertorios culturales que pues, los tiene la figura de Juan Manuel Santos, como un hombre blanco, de la élite, que ha estudiado en las mejores universidades del país, pues, que viene de una familia influyente en el país, vinculada con el periodismo, católico, bueno, este tipo de conjunto de factores que intersectan, de factores de identidad que influyen y crean esta figura pues, de un presidente liberal, una cara liberal. Pero la otra parte, pues, de que lo que quiero explicar, tiene que ver con la comunicación de los oficiales de la OACP en sus espacios de pedagogía. Y es que, bueno, ellos crearon múltiples estrategias para hacer pedagogía de paz, porque ellos eran un equipo muy chiquito, y esto también es parte pues, de
de ser justo con ellos, pues soy muy crítica con ellos en el libro, pero también hay que entender, era un equipo de máximo 13 personas en el momento más importante de la pedagogía, que era 2016, y ellos pues, tuvieron a cargo la tarea de explicar a 50 millones de colombianos el acuerdo de paz, que es una tarea imposible. Entonces ellos hicieron muchas estrategias para intentar también diversificar y pues, llegar a más público, hicieron cartillas, hicieron cursos online virtuales, la ESAP la adoptó, fue obligatorio para algunos funcionarios de algunas instituciones, hicieron talleres con organizaciones locales, hicieron un montón de diferentes cosas, pero siempre tenían en su, digamos, en su estrategia un tinte muy racionalista. Ellos veían que comunicar el acuerdo era algo muy técnico, porque ellos eran tecnócratas, ellos no eran pedagogos, no eran docentes, no tenían experiencia en enseñar ni en comunicar, sino que ellos eran los expertos en el acuerdo y ellos se dedicaban a explicar el acuerdo y no había nadie que te podría explicar el punto 5 con más detalle y más pinzas que el encargado de justicia transicional de ese equipo, pero pues de una manera que de pronto para la mayoría de las personas no era lo más relevante. Y entonces tenían sus PowerPoints de 50 diapositivas con estadísticas, con acrónimos, todo muy seco, muy técnico, muy oficial, pero de una manera pues, que no conecta mucho pues, con la realidad de la gente que está viviendo, por ejemplo, la guerra en el territorio. Y ellos tenían, entonces ahí vengo como el punto del liberalismo, ellos tenían además, obviamente, la tarea de comunicar el acuerdo, no solamente en ese contexto de desconfianza del Estado, sino en un contexto de polarización política en torno al acuerdo. Hablar del acuerdo en ese momento, entre 2014 y, digamos, y 2018, era hablar de política, era hablar de Santos y Uribe, pero ellos no podían hablarlo en esos términos. Pero es lo que mucha gente pensaba cuando escuchaba del acuerdo, porque era pues, un tema muy polarizado, especialmente después del plebiscito. Pero ellos percibían a los mensajes de la oposición como desinformación. Aclaro, no es un término que yo estoy necesariamente utilizando, es un término que ellos utilizan para describir la oposición y los mensajes que mandaba la oposición, la campaña del no, el Centro Democrático sobre el acuerdo. Ellos lo llamaron mitos y veían que su tarea para ellos era deconstruir mitos con realidades. Eso era la narrativa que tenían. Inclusive había una página, mitosyrealidades.co, ya no existe. Y ese lenguaje de mitos y realidades creo que te demuestra mucho de cómo ellos percibían tanto la oposición como a sí mismos. Creo que es muy problemático, primero porque los seres humanos pues, no forman opiniones políticas basadas solamente en la racionalidad. Eso está muy demostrado por todos los estudios neurocientíficos, sino que los procesos racionales son también inmersos en procesos emocionales, en temas de identidad, en temas culturales, en temas de historia, de lo que han vivido. Entonces, digamos, eso era en primer lugar como un error que es muy propio del liberalismo cultural que plantea, como decía, la centralidad de la racionalidad individual y del individuo racional como planteamiento central de qué se trata la política, ¿no? Cuando uno elige a alguien está haciendo una decisión racional, cuando realmente hay muchísimos otros factores que influyen en los procesos electorales. Y la segunda razón de por qué creo que ese lenguaje de mitos y realidades es problemático es porque construye un otro, que es quienes son engañados por los mitos o quienes engañan con los mitos, como un otro sin criterio, sin educación, engañado. Es un trato condescendiente y crea una especie de superioridad moral porque nosotros somos los que tenemos las realidades. Nuestros discursos son verdades neutrales, objetivas, y los de ellos son mentiras y mitos. Digamos, esa actitud comunica de una manera condescendiente frente al otro, refuerza esta dicotomía populismo, liberalismo, que es una dicotomía también pues, que ha sido estudiada por varios teóricos políticos como algo muy problemático, porque el populismo es
y ustedes que son expertos en estudios políticos de pronto lo saben mejor que yo, es una categoría muy mal definida, no hay una definición aceptada por la academia, hay muchos diferentes acercamientos a la categoría, pero hay varios estudios que, pues, que argumentan que el uso de la categoría del populismo dice más sobre quién lo utiliza, sobre quién es objeto de la descripción. Entonces, en este caso, yo lo que hago es, pues, tomo la categoría del populismo para mostrar cómo el gobierno Santos se construye a sí mismo en oposición a ese otro extremo populista emotivo, que es como ellos percibían y construían tanto las personas que promovían el no como los que votaron por el no. ¿Quién va a votar a favor de un gobierno que los trata de esa manera? Entonces yo creo que eso crea también una relación muy condescendiente y además es problemático porque desconoce la naturaleza política de su propio discurso. Y eso también es, digamos, parte del liberalismo cultural porque aspira a mostrarse como algo neutral, apolítico y racional y objetivo cuando es una ideología política. Bueno, primero es político porque se está hablando desde el gobierno, entonces cuando uno está dando mensajes desde el gobierno, pues a priori es político. Pero también la concepción del gobierno Santos en el proceso de paz era de una paz liberal, que es un concepto que viene de los estudios de paz para denominarse como un conjunto de aproximaciones a los procesos de construcción de paz y los ingredientes que deberían tener un acuerdo de paz, pues que son muy influidos por actores internacionales liberales, globales. Entonces, digamos, yo creo que eso fue uno de los grandes problemas de la cara del gobierno y la cara de la paz, era su incapacidad de reconocer sus discursos sobre el proceso de paz como discursos políticos. Al intentar esconderse en ese discurso tecnocrático y defenderse en ese discurso tecnocrático, desconocían la naturaleza política de su discurso y eso hizo, pues, que digamos, fragmentó y fracasó su legitimidad y su voz. Sí, lo dejo ahí, porque creo que ya hablé mucho más. Es que es una pregunta que me hiciste que es como compleja, pero bueno. Está súper bien explicada y creo que seguramente podemos ir ahondando en otros aspectos de eso en la pregunta que sigue. En tu libro tú muestras la manera en que los procesos electorales influyeron en las acciones del gobierno y permearon el proceso de paz. Esto a partir del análisis de la cara del gobierno y cómo esta cara es moldeada por sus oponentes, como lo dijimos ahora. Háblanos un poco al respecto de esta relación elección, paz, que marca el plebiscito como un proceso electoral, pero también las elecciones, pues, ya presidenciales futuras. Sí, un poco siguiendo de lo que estaba diciendo ahorita, digamos, el problema es, al no reconocerse como un discurso político, se trata como de desvincular no solamente la pedagogía de paz de lo político, y se crea como este binario como de política tecnocrática, como si lo tecnocrático era lo deseable y lo racional, y lo político era lo emocional y lo indeseable. Se fracasa en no reconocer su propia naturaleza política. No solamente la pedagogía de paz, sino también la paz como tal es política, y eso es un argumento en el libro, y creo que, pues, el gobierno de Santos como que no lo reconoció porque al valerse de estos marcos internacionales de la paz liberal, que también construyen una idea de construcción de paz como unas fórmulas tecnocráticas que se pueden implementar a través de X políticas públicas, se despolitiza algo que su naturaleza es política. La paz es política en todos los sentidos de la palabra. Primero, porque implica una negociación entre partes antagonistas que están en guerra. Segundo, porque implica también una negociación entre el gobierno y el resto del establecimiento y el resto del Estado, porque esa relación, uno cree si el gobierno manda, pero no. Cuando uno ve ya y va al mundo social del gobierno, uno ve que la relación entre el gobierno y otros actores del Estado es algo muy complejo, porque cada institución tiene su director, cada institución y director tiene su ego, y por lo tanto algunos no se quieren hablar y no se logran trabajar juntos.
y hay una serie de motivos también políticos que impiden que algunas cosas se logren hacer por estas relaciones políticas que hay entre estos actores. Entonces la paz es política porque esas negociaciones entre el establecimiento y entre el Estado mismo pues también son complejas. También es político porque implementar un acuerdo de paz requiere voluntad política, obviamente. Pero más importante, y para el argumento del libro, yo creo que la paz es política porque la percepción ciudadana de un proceso de paz depende de la percepción ciudadana del gobierno y de la política nacional. Es decir, las percepciones, y pues hay estudios más cuantitativos que existen de colegas fantásticos que han estudiado percepciones ciudadanas en diferentes momentos sobre el proceso de paz, que van fluctuando, pero mi argumento es que han sido gravemente afectados por la vinculación que se ha hecho entre proceso de paz, pelea Juan Manuel Santos y Uribe. Y yo creo que, digamos, al no reconocer la naturaleza política de la paz, creo que se cae, digamos, en ese error de no lograr defender la paz políticamente, porque al final eso es lo que toca hacer. Perfecto. Vamos ahora a una pregunta un poco más metodológica alrededor de hacer etnografía del Estado. Ahora nos hablaste un poquito de eso, pero cuéntanos cómo fue ese lugar tuyo como voluntaria ahí, como pasar de, digamos, entender el Estado en términos teóricos, ¿cierto?, normativos también, allá, estar ahí en la etnografía donde logras ver todas esas facetas de las que nos acabas de hablar. Y bueno, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué limitaciones tuviste? ¿Cómo te sentiste? Sí, digamos, yo creo que lo bonito de hacer etnografía del Estado es poder contribuir a las discusiones que se dan sobre el Estado desde un análisis de lo empírico, de cómo el Estado funciona en la realidad, en el terreno, en diferentes espacios, porque pues digamos, otras disciplinas tienen esta mirada al Estado más normativa, más positivista, el deber ser del Estado. Y nosotros resulta que tenemos un montón de concepciones de cómo el Estado debería comportarse y qué debería hacer, ¿no? Esas mismas narrativas que yo les mencioné antes del abandono estatal parten desde un supuesto: el Estado debería llegar, debería proveer servicios, debería construir carreteras, hospitales, escuelas, etc. Debería poder impartir justicia. Y entonces nos quejamos cuando no es así, porque sentimos que el Estado no está cumpliendo con nuestras expectativas normativas. Pero la antropología del Estado pues mira como el funcionamiento real de diferentes procesos estatales y es interesante. Entonces tú lo puedes hacer de diferentes maneras. Como lo hice para el primer libro, era mirando la percepción de la comunidad de paz que tenían del Estado desde sus encuentros cotidianos con diferentes procesos y actores estatales, desde el proceso de ir a hacer un trámite burocrático en una oficina a un encuentro con soldados en los cultivos de cacao que ellos tenían. Entonces ese conjunto de encuentros con el Estado en sus diferentes facetas, sus diferentes caras, se juntan para pues, crear un imaginario, lo que algunos autores han llamado una idea del Estado. Esa es una forma que hay múltiples antropólogos colombianos que han hecho antropología de Estado de esa manera, pero hay también como una nueva, más reciente, digamos, ola de etnografías del Estado que miran al Estado por dentro, acompañando y haciendo observación participativa de diferentes instituciones, incluyendo a varias instituciones encargadas de diferentes facetas de la política de paz de Juan Manuel Santos, que creo que también dice algo sobre la apertura de ese gobierno a tener académicos en su seno, porque pues, de pronto en diferentes gobiernos hay más o menos apertura frente a este tipo de académicos extraños que llegamos no es solamente para hacer entrevistas, sino pues, queremos estar con ustedes en su oficina y pues es muy difícil explicar eso, es muy difícil entenderlo. Entonces yo creo que yo tuve mucha fortuna porque la directora del equipo de pedagogía de paz de la OACP en ese momento era una persona que había estudiado afuera, había estudiado estudios de paz, y ella captó el sentido de la academia, entendió como la importancia de tener un académico acompañando, observando, documentando el trabajo
entonces ella como que me aceptó en el equipo. Fue una presencia, siempre la presencia de un antropólogo es algo incómodo, porque uno oscila entre estar con la gente y también solidarizarse con la gente, porque uno crea lazos humanos y se siente también simpatías, y también pues estar en el papel de observador, ¿sí? Que crea como una desigualdad que uno siempre tiene que tener muy en cuenta, pues, pensando en las relaciones de poder. Obviamente no es el mismo la relación de poder entre una académica extranjera y una comunidad campesina, donde pues la relación de desigualdad es muy clara, y pues siempre también tenía muy claro mi solidaridad con la comunidad de paz. Eso fue para mí un punto de arranque. Y otra cosa es estar con un grupo de oficiales de clase media, bogotana, que también habían estudiado maestrías en el exterior, que habían estudiado en las mejores universidades en Colombia, que eran de pronto algunos cercanos de mi edad, ¿cierto? Entonces es como otro tipo de desigualdad, pero siempre uno en el papel de observadora pues está ahí por un propósito distinto a ellos, y pues al final de cuentas a mí no me estaban pagando y a ellos sí. Entonces ellos tenían una responsabilidad, ¿no? Y lo digo, es importante porque ellos al final, entonces yo era como voluntaria del equipo, yo no hacía pedagogías de paz, yo no daba la cara en escenarios públicos así, pero yo sí participé en algunas reuniones, aporté algunas ideas para sus estrategias, ayudé como a redactar documentos, y en algunos proyectos ayudé como a mantener contacto con participantes de la sociedad civil con quienes estaban haciendo proyectos en conjunto. Había un proyecto en particular que hablábamos ahorita, que fue después del plebiscito, que me pareció muy llamativo a la hora también de pensar el papel de observadora y voluntaria, y ese papel como incómodo de ir y venir entre el estar y observar y acompañar y documentar. Y era un proyecto, ellos después del plebiscito eran súper autocríticos, se criticaron a sí mismos súper duro, diciendo es que perdimos el plebiscito porque fuimos demasiado racionales. Él no ganó por emocional y nosotros fuimos demasiado técnicos. Pensábamos que explicar el acuerdo era narrar lo técnico. Decían cosas así. Claro, yo luego critico eso porque pues veo que la racionalidad y las emociones son muy entrelazadas. Pues creo que a la hora, estamos en el momento de deconstruir todas las dicotomías. Entonces también creo que tenemos que deconstruir esa dicotomía del liberalismo, pues desde la racionalidad y emociones, cuando pues sabemos que están muy entrelazadas. Pero bueno, eso fue el análisis de ellos. Entonces ellos plantearon que para un poco superar ese problema para el próximo año, que estaban con miras a las elecciones de 2018, tuvieron que hacer un proyecto pedagógico que enganchara las emociones de la gente. Entonces decidieron hacer un proyecto para co-crear nuevas narrativas pro paz en co-construcción con los territorios. Hicieron un despliegue para buscar en todos los territorios artistas, pedagogos y comunicadores, porque consideraban que esos eran los perfiles que ya estaban pensando en cómo comunicar el acuerdo y cómo hablar del proceso de paz de una manera no tecnocrático. Era un análisis pues muy digamos, muy justificable. Entonces plantearon hacer este proyecto conjuntamente con ellos, que estas personas plantearan sus estrategias comunicativas y que la OSP se organizaría de financiar sus actividades para dar una voz a estas comunidades y a estas personas, que pudieran tener como una resonancia más nacional. Pero el proyecto sufrió un montón de problemas durante el desarrollo, que al final no lograron encontrar la plata, que implementar cualquier cosa como el Estado requiere como un listado, un requerimiento desde el tipo de bolígrafo que vas a utilizar hasta la marca del spray que vas a utilizar para hacer un mural. O sea, era como una cosa absurda y no lograron sacar adelante un montón de las cosas, y pues realmente salió como lo que decíamos antes ahorita en unas cosas absurdas. Y los miembros de la OSP tenían que seguir dando la cara a los participantes en el proyecto, quienes de estos diferentes territorios se encontraban cada vez más frustrados ante la incapacidad del Estado de implementar lo que habían conversado. Y yo al inicio yo tenía la responsabilidad pues de ser la enlace con algunas de estas personas. En el transcurso del tiempo yo me vi muy frustrada con el proyecto,
por la misma razón que todo el mundo estaba frustrado con la incapacidad del Estado de pues cumplir con estas cosas, más que nada por unos temas burocráticos que por voluntad política. Y por una cierta, de pronto, ingenuidad de parte de la OCP, que no es una entidad que normalmente está encargada de operar proyectos. O sea, ellos eran expertos en negociar y explicar el acuerdo. Esto era la primera vez para ellos que tenían que operar cosas de manera administrativa. Pero claro, operar administrativamente también es dar la cara, también es crear una relación. Entonces, la relación que iban construyendo con la gente se iba deconstruyéndose y la gente empezó a tener más y más desconfianza en ellos. Y eso que había sido difícil de construir la confianza en el primer lugar, pero pues luego poco a poco se fue construyendo y luego se fue deconstruyendo otra vez. Yo empecé a reducir mi participación como voluntaria y a exagerar más o ampliar más mi papel de observadora, porque a mí me pareció que estaba haciendo cosas del gobierno que no debería estar haciendo, que era incumpliendo cosas que yo había criticado en artículos académicos. Era una situación muy incómoda, pero yo pude hacer yo tuve el privilegio de hacer esa opción de reducir mi participación más voluntaria y más mi participación observadora, pues por ese papel. En cambio, pues obviamente los oficiales del equipo, ellos no tenían ese privilegio. Ellos, a pesar de que ellos estaban frustrados, tenían que seguir dando la cara y tenían que seguir intentando sacar adelante el proyecto. Yo vi, o sea, gente llorando en la oficina. Realmente era una cosa muy tensa, en un contexto muy tenso. Y bueno, entonces eso fue un poco uno de los lados, digamos, de lo que implica hacer etnografía del Estado. A veces uno participar en el Estado, yo me di cuenta que era muy difícil, porque requiere, digamos, tiene un costo personal muy alto por cómo uno se presenta al Estado, porque es la cara del gobierno que se presenta, pero es la persona que pone la cara. Entonces es la persona que tiene todas las repercusiones de esa desconfianza, y es la persona que construye confianza con la gente. Entonces cuando la persona luego tiene que hacer acciones que destruyen esa confianza, a pesar de que no quieren hacer esas acciones, pues ellos asumen un poco las consecuencias. Entonces pude ver eso por haber estado presente ahí en ese trabajo. Yo creo que eso es una matiz que uno empieza a ver a través de la participación, que uno no ve solamente con las entrevistas, aunque las entrevistas también ayudan y aportan un montón, pero es con la observación participativa que uno empieza como a ver esos matices de lo que significa una ventanita de lo que significa ser el Estado. Sí, el estar ahí, como dices tú. Bueno, pues yo tengo más preguntas, pero no voy a abusar. Entonces, pues le quisiera dar la palabra al público para que no establezcan una conversación con Gwen sobre, sé que pues no se han leído el libro, aunque sé que hay por ahí gente que ya lo compró y lo hojeó o lo está leyendo, pero no importa, alrededor de lo que hemos conversado o alrededor de sus inquietudes o expectativas con el libro, nos gustaría escucharles. Bueno, profesora, muy buenas tardes. Muchas gracias por su trabajo, por su vista. Creo que como antropólogo se reconoce mucho lo enriquecedor que es cuando hay una observación que no es propia de la comunidad, ¿cierto? Pues obviamente se aprecia mucho la observación participante de mis compatriotas, pero cuando hay una vista exterior desde cualquier contexto me parece que es bastante enriquecedor, ¿cierto? Comencé a leer su libro, el de chocolate, el del cacao, las relaciones que tiene el cacao tan fuerte, pero pues me puse a leer este libro para estar lista para esta. No lo he terminado, me parece muy interesante, pero sí quería hacer una pregunta porque no vi mucho eso ahí, es ¿cuál es su opinión con respecto a la justicia transicional? Porque eso es uno de los temas más álgidos cuando uno habla sobre los procesos de paz, sobre GEP y sobre todo porque usted habla sobre la rostridad, ¿no? Este término de luz, sobre dar la cara, ¿cierto? Entonces, cuando se habla sobre los procesos
de justicia transicional. Es muy difícil quitar ese estigma del guerrillero, del paramilitar, del narcotraficante. Entonces, ¿cuál es su opinión y cuál cree usted que son lo que podemos hacer nosotros como antropólogos del futuro para manejar ese tipo de socializaciones con respecto a la JEP y al proceso de paz, que todavía le quedan como 30 años? Entonces, pues, muchas gracias por... Súper. ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. Alejandra, muchas gracias por la pregunta, Alejandra. Mira, yo, digamos, el libro tiene límites, ¿sí? Como cualquier libro, pero el estudio se basa, digamos, en la forma de comunicar el gobierno, el acuerdo de paz, en ese contexto, como les decía, de desconfianza en el Estado y también de polarización política en torno al acuerdo. Obviamente, esa polarización política en torno al acuerdo, uno de los puntos más centrales, como tú bien señalas, era el punto 5 de la justicia transicional. Yo, digamos, ¿qué hago yo en el libro? Yo explico el guión pedagógico que se utiliza desde la OAC para comunicar sobre el acuerdo y explico las lógicas detrás de ese guión. Entonces, en ese sentido, yo explico y pues analizo la percepción que tiene la OACP de ese punto 5 y sus razones de ser. No es necesariamente lo mismo que mi propia valoración del punto 5 y la justicia transicional, sino que pues me enfoco en las lógicas detrás del gobierno de Santos de ese punto, que además podrían ser diferentes a cómo las FARC comunicaría sobre ese punto, porque a pesar de que es un acuerdo firmado por dos actores y construido por dos actores, pues cuando cada uno habla sobre el acuerdo, pues tiene un discurso un poquito distinto. Inclusive hay una parte del libro donde veo una pedagogía compartida, donde hay pues personal de la OACP hablando junto durante la fase de desarme con personal de FARC, y eso era una pedagogía súper interesante porque importaba menos los mensajes concretos y los detalles técnicos que comunicaban que el hecho ritual de estar comunicando FARC y gobierno desde el mismo escenario. Creo que fue una de las pedagogías más convincentes porque no importaba si la gente recordaba el punto 5, punto 3, punto 4, sino lo que importaba era ver FARC y gobierno ahí diciendo vamos a hacer esto juntos, estamos poniéndonos de acuerdo, porque el Estado es un performance. Y por eso creo que la pedagogía de paz es emocional, a pesar de que puede tener un PowerPoint técnico, pero es emocional por el hecho ritualístico de lo que se está haciendo, de cómo se encarna, cómo se enacta en ese momento. Pero entonces la lógica de la justicia transicional que tenía el gobierno de Santos también se valía mucho de estos marcos de la paz liberal, pues trayendo un montón de la disciplina de la justicia transicional. Yo creo que es uno de los puntos del acuerdo que más utilizó, digamos, insumos extranjeros de la academia, también academia colombiana, también de procesos comparados colombianos anteriores, utilizando todos estos marcos para crear, digamos, una lógica donde primero se logra encontrar como un balance entre la paz y la justicia, que es siempre pues el dilema constante que plantea la justicia transicional, porque pues ninguna guerrilla en el mundo va a desarmarse para decir, sí, vamos 30 años a la cárcel, sí, chévere. Pues no, entonces siempre tiene que haber como una negociación ahí, pero además el Estado colombiano era pues, el primer Estado en tener que negociar un acuerdo de paz cuando ya habiendo ratificado el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, que pues significó que el Estado como tal tenía la responsabilidad de investigar y sancionar a los más responsables para crímenes graves internacionales. Y esta fórmula que ellos encontraron pues, de los tres posibles caminos, entrando en la JEP, de las sanciones propias o las sanciones reducidas o las sanciones más completas, dependiendo de cuánta investigación se tuvo que hacer, es la fórmula que ellos encuentran y es así como lo explican. Ahora, la forma de explicarlo desde ese guión de pedagogía era algo más o menos como lo que yo acabo de decir, pero eso no entró en la controversia que se creó en torno a ese punto, en todas las emociones que había, pues con muchísima, digamos, comprensibilidad para mucha gente de ver, pues no queremos ver a los guerrilleros en el Congreso, los queremos ver todos en la cárcel, o sea, este tipo de emociones y planteamientos, el gobierno no tenía el marco para interactuar con esas posiciones, sino que se limitaba a explicar el acuerdo.
y ese era como una forma de defenderse ante los ataques, o sea, era comprensible. Además, yo planteo en el libro que se tiene que explicar de dónde viene ese impulso irracionalista, porque uno tiene que recordar que todo esto, pues la pedagogía desarrolló al mismo tiempo que las negociaciones se estaban dando en un marco de confidencialidad. Entonces no se podía comunicar cosas que no estaban ya en el ámbito público, entonces tuvieron que ser muy limitados en lo que podían decir. Y además, siendo personal joven relativamente, porque la mayoría del equipo de pedagogía eran jóvenes y eran en la mayoría mujeres, que creo que además dice algo revelador sobre la importancia que el gobierno daba a esa tarea de explicar el acuerdo a la sociedad en comparación con la tarea más masculina, más sofisticada, de más senior, de negociar, pero digamos, ellos no tenían como la autorización de alguna manera de hablar de la justicia transicional, entrar en debates más complejos, ni tampoco tenían el bagaje académico para hacerlo. Entonces, digamos, yo creo que eso es lo que el libro pues, hace sobre la justicia transicional. Pero para responder a la última parte sobre lecciones aprendidas para futuras, digamos, instituciones de la justicia transicional, yo creo que es bien interesante lo que pase después, porque yo creo que, por ejemplo, la Comisión de la Verdad sí aprendió bastante de estos ejercicios de la OACP. En parte porque cuando Duque asume el gobierno, obviamente la mayoría de la planta de la OACP tiene que cambiar, porque los gobiernos echan a la gente del anterior gobierno y contratan a su propia gente, entonces hay un cambio, y muchas de las personas que antes estaban en la OACP se van para la Comisión de la Verdad. Entonces traen esas experiencias aprendidas a la comisión. Y creo que hay una lección, por ejemplo, que yo hice un poquito de investigación sobre la recepción de la Comisión de la Verdad cuando lanza el informe, y vi, por ejemplo, la importancia que era para la Comisión de la Verdad de tener estas casas por la verdad alrededor del país. No era como tener gente en Bogotá que viajaban a las regiones, daban sus discursos y regresaban, sino que eran tener caras permanentes en el territorio, construyendo relaciones con la gente, yendo a tomar café con la gente, que muchas veces eran del territorio, y entonces esa permanencia de como ser la cara del Estado, no solamente dar la cara en un instante, sino ser la cara presente en una región, creo que pues era muy interesante, y pues la Comisión de la Verdad tenía también sus estrategias de pedagogía, y yo creo que se lo aprendieron mucho. Yo tengo un capítulo en el libro que no lo he mencionado, sobre las zonas veredales, porque pues, la OSP también tenía ese papel de coordinar las zonas veredales, de desarme de FARC, siendo la cara y representando el gobierno ante la guerrilla, ante el ejército, ante Naciones Unidas, ante las comunidades receptoras. Y yo tengo un capítulo que pues, habla de cómo la persona que estaba en una de las zonas veredales donde yo pues, trabajé, que es en Dabeiba, Antioquia, ella lograba hacer una pedagogía muchísimo más convincente, más personal que los pedagogos de paz que venían desde Bogotá a echar sus discursos. Yo recuerdo, por ejemplo, una sesión que ella dio de pedagogía en una institución estatal, y ella llegó y dijo: mira, yo tengo un PowerPoint de Bogotá que les puedo dejar para que ustedes lo estudien, pero yo, en vez de mostrar eso, voy a mostrarles mis fotos personales de mi tiempo conviviendo con las FARC y con el ejército y con Naciones Unidas y con la comunidad, experimentando lo que eso fue, viendo cómo empiezan paulatinamente a haber una interacción comunidad y guerrilla, que antes pues había mucha desconfianza, y les voy a contar de mi experiencia personal. Entonces era una pedagogía mucho más humana, mucho más desde la experiencia vivencial del territorio, y entonces yo creo que eso fue una de las cosas, por ejemplo, que la Comisión de la Verdad pudo aprender, y creo que pues también hay otras lecciones que pues tanto la Comisión de la Verdad como la JEP y la unidad de búsqueda pues han también ido como reflexionando. Tenemos tiempo para una pregunta más. Sí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, más una pregunta como que justo en el semillero, un semillero que está en el Instituto de Estudios Políticos, empezamos a leer a la profe María Teresa Uribe. Entonces, terminando pues como un artículo que es sobre Estado y sociedad frente a las víctimas de la violencia, ella termina el artículo con lo siguiente. Ella dice: la experiencia del exterminio de la Unión Patriótica y el asesinato sistemático de desmovilizados de diferentes grupos armados son una muestra palpable de que las decisiones judiciales no son suficientes, de que la reconciliación no llega por decreto y de que la paz no es un acuerdo entre hostiles.
Entonces, este artículo fue escrito en el 2003. Entonces, cuando vemos pues como lo que vos nos contabas, como esa falta de visión política hacia la paz, estos temas como enfrente a la pedagogía de la paz y demás, me pregunto por qué la insistencia, y de pronto si nos puedes compartir algo respecto a eso, por qué la insistencia de concebir la paz como un acuerdo entre hostiles, y que ese acuerdo entre hostiles termina dejando a la mayoría de sociedad colombiana por fuera, y que pues aparte de que la dejan por fuera, hay una desconfianza de la institucionalidad y hay unos fenómenos históricos y actuales pues que contribuyen a que no tengamos una confianza en esos discursos. Entonces también es como la pregunta, si es necesario seguir hablando de la paz como un acuerdo entre hostiles, o podemos trascender a hablar de la paz más allá de ese acuerdo como entre hostiles, que no nos dejen tanto por fuera. Gracias, Alejandro. Muy triste escuchar algo de 2003 que sigue siendo tan relevante para el día de hoy, ¿no? Mira, yo creo que hay múltiples formas en el país de concebir la paz. Yo creo que pues, haría una irresponsabilidad académica al decir que la paz se concibe de tal manera en Colombia. Yo creo que hay una gran sofisticación en este país en torno a esa palabra, y es una de las cosas que más me ha inspirado, tanto desde la academia como también desde organizaciones sociales. Si yo, por ejemplo, miro a mi primer estudio con la Comunidad de Paz de San José de Apartado, pues la concepción de paz que tienen ellos es algo mucho más humano, algo mucho más complejo, es una filosofía realmente, y yo en ese libro hablo de la diferencia entre la paz negativa, pues que es un concepto de Galton, de estudios de paz, entendiendo como el fin de las hostilidades entre actores que están peleando, pero también existe la concepción de la paz positiva, que es como un acercamiento a la paz que busca entender la paz como algo que se construye entre diferentes sectores, como un proceso comunitario, y pues para la Comunidad de Paz, la paz tiene que ver con memoria histórica, con solidaridad económica, con democracia propia, ¿no? Con un montón de cosas, y yo creo que como la Comunidad de Paz hay muchas otras organizaciones y movimientos sociales que tienen esas concepciones profundas de la paz, y yo creo que inclusive si uno mira al interior de un gobierno como el gobierno de Santos, yo creo que uno encuentra también diferentes percepciones frente a la paz, porque el gobierno pues no es una entidad monolítica, porque los seres humanos que lo poblan son múltiples. Entonces, pues lo que decía, pues la directora del equipo de pedagogía era una persona que había hecho estudios de paz en París, en la Sorbonne, había estudiado con Jean-Paul Lederach, tenía una concepción muy sofisticada de que la paz se tenía que construir con la gente y desde el territorio, y por eso se planteó este proyecto pues, que les mencioné ahorita, que tuvo tantos problemas, pero que tenía, digamos, esa base teórica que era hay que construir esto juntamente con la sociedad. Entonces yo creo que inclusive en el mismo gobierno pues no se concebía de la paz solamente como el fin de la guerra. Por eso pues el nombre del acuerdo era el fin del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, precisamente porque planteaba una serie de medidas para buscar pues construir Estado, construir unas condiciones más dignas en el territorio y empoderar a los territorios. Que ha dado así, pues es otra historia, pero digamos en la teoría es lo que ellos pretendían plasmar en el acuerdo. Que se ha logrado o no es otra cosa. Al final de cuentas yo creo que eso es una tarea de toda la sociedad también, pues es responsabilidad del gobierno. Y pues sí, vamos a ir cerrando, entonces yo sí quisiera pues, cerrar un poco en una nota también de esperanza, porque pues yo sé que estamos en un momento también de mucha dificultad, y pues esa cita que usted nos lee, pues también se podría aplicar para este momento. Yo sé que hay muchas preocupaciones acerca de la política de paz total del gobierno Petro. Yo sé que, pues, digamos, él sí logra ganar unas elecciones con la paz, politizando la paz y diciendo que tenemos que hacer la paz una bandera política. Pues de alguna manera él reconoce la naturaleza política de la paz, pero pues en la implementación, ¿no? Pues obviamente hay muchísimas violencias que siguen pasando en el largo y ancho del país, cosas muy trágicas. Entonces otra vez vemos como las esperanzas que se levantan luego se vuelven como a
a dañar, y eso pues duele tanto a los colombianos como a los que queremos a Colombia como yo, que además voy a tener un hijo medio colombiano, entonces pues también quisiera que mi hijo pudiera también pues ver una Colombia más pacífica, más en paz. Entonces pues eso como que también dobla mi compromiso con la paz del país. Pero yo creo que a pesar de todos los problemas que enfrenta, yo sigo encontrando esperanza en Colombia por eso, porque creo que en Colombia hay tantos diferentes ejemplos de personas y organizaciones, tanto organizaciones sociales como también individuos que están trabajando desde las instituciones para promover estrategias muy creativas, muy sofisticadas, muy comprometidas para cambiar el país y para lograr cambios, para poder construir un futuro diferente. Y yo he aprendido todo de esas personas, inclusive personas que arriesgan su vida para luchar para un acuerdo de paz imperfecto, liberal, que se puede criticar, que no es suficiente, pero que lo ven a ellos como un inicio. Entonces, pues por eso yo no me paro a decir como académica es que el proceso de paz falló. No, yo no soy capaz de decir eso, porque creo que eso es hacer un desservicio a esas personas que siguen luchando por ese proceso de paz, siguen creyendo, y no solamente por el proceso de paz con las FARC, sino con otros procesos de paz que se están dando en el país y otras estrategias de construcción de paz que vienen desde los territorios, que van más allá de simplemente las negociaciones entre pues, gobiernos y actores armados. Entonces, yo sigo viendo esperanza aquí, sigo eligiendo ver esperanza aquí, a pesar de que yo sé que es muy difícil, porque pues también hay muchas cosas que dañan esas esperanzas y esas expectativas, pero bueno, eso sería como mi forma de cerrar, si vamos cerrando. Bueno, le agradecemos mucho a las dos profesoras por esta conversación. Creo que quedan más que motivos para leer el libro, para seguir discutiendo y para seguir hablando. Antes de que se vayan, tenemos una sorpresa para uno de ustedes que está en este auditorio. Tenemos un ejemplar del libro La cara de la paz que, bueno, alguien se llevará el día de hoy. Entonces les vamos a pedir que miren debajo de sus asientos y quien tenga un sticker blanco es la persona que se gana el libro. Yo. No, la persona está sentada, tiene que mirar bien. Párense, miren bien en la silla. Qué buena forma de hacer la risa. Ideas. ¿Tú sabes dónde está? Sí. Una dinámica de integración. Le voy a pedir al profesor Víctor Casas que nos indique. Diga a quién se tiene que pagar. Por aquí. No te puedo decir porque está debajo de tu sí. Tú. Aquí está. Y a los y las demás saben que el libro lo pueden conseguir en la librería de la universidad. Con la profesora Wen vamos a estar mañana en un taller para hablar sobre historias de política dividida con algunos y algunas de ustedes. Y bueno, agradecemos mucho esta presencia hoy. Buena tarde para todos y todas.